Recordemos que Libertad tiene 38 puntos, Cerro Porteño 35 y Guaraní 35. Cerro Porteño recibirá 2 de mayo a las 7 de la tarde. En simultáneo, la Nueva Olla también. En otra cancha será en el Luis Salinas, Guaraní versus Partido Luqueño. Y Libertad versus General Caballero en la Huerta. Si ganan Libertad, Cerro Porteño y Guaraní, el Ciclón no tendrá chance para la última fecha. Si empata Libertad, gana Cerro Porteño y Guaraní en la siguiente fecha, que es la próxima, habrán chances para los tres. Si pierde Libertad, gana Cerro y gana Guaraní, habrá triple empate en puntaje y la ventaja será para Libertad, debido a que en la definición por reglamento es entre enfrentamientos directos y diferencia de gol entre equipos que comparten este mismo puntaje. Si empatan los tres, Cerro Porteño queda fuera. Si hay también derrota de los tres equipos, Cerro Porteño queda fuera de toda chance de ser campeón en la última fecha. Para ustedes, ¿Libertad será campeón o será campeón Cerro Porteño o Guaraní? Los leo en los comentarios.